Dios me les bendiga, hermanos. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de oración a Dios del Templo Misionero Bautista de esta linda comunidad de Colibrí y Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Hoy, estimados hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias, ustedes que me están escuchando, en Hechos. Quiero que puedan escudriñar Hechos, el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y Hechos es un libro muy hermoso que narra los hechos de los apóstoles y escrito por el doctor Lucas. Hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios en Hechos, capítulo 11 y verso 19. Hoy el tema es la iglesia en Antioquía. Es el tema de hoy, la iglesia en Antioquía. Antes de leer algún pasaje de la palabra de Dios, quiero hacer un pequeño breve comentario acerca de la iglesia de Antioquía. Y nos comenta el versículo 19 del capítulo 11 el acontecimiento después que hubo gran persecución en la iglesia de Jerusalén, que dieron muerte a un gran hombre, Esteban. Esteban era uno de los mejores diáconos que había en la iglesia de Jerusalén. Y 11:19 estamos escudriñando la palabra. Después de este gran acontecimiento que le dieron muerte a Esteban, que hubo gran persecución en la iglesia de Jerusalén, entonces se fue esparcida, fueron dispersándose en los hermanos de la iglesia de Jerusalén y llegaron a ciertos lugares, llegaron a Chipre, llegaron a Antioquía, a Fenicia también, y ellos encontraron que había sed de escuchar las palabras en Chipre, en Fenicia y todos estos lugares de Antioquía. Y así es que ellos llegan dando noticia a Jerusalén, iglesia que tuvo un gran apagón por la persecución de haberle dado muerte a Esteban. A veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué ocurrió que al mejor líder le dieron muerte? Podemos preguntarlo. Precisamente es la desobediencia. Aunque sean buenos líderes, pero había siempre desobediencia. Jesús ya había dicho, ir por todo el mundo a ser discípulos. Pero es que los judíos eran enemigos de los romanos. Como eran enemigos de los romanos, dije, no, aquí no vamos a salir. De aquí, de este lugar, de este pueblo de la casa de Israel, no vamos a salir. Nosotros no vamos a ir a los enemigos. Pareció algo parecido como Jonás cuando dijo, no, yo ahí no voy. Algo parecido, ¿no? ¿Verdad? Así es que Dios permitió que el enemigo metiera las uñas, como hicimos nosotros. Precisamente hoy yo quiero leer la noticia cuando ellos llegaron a Antioquía y llegó la noticia a la iglesia de Antioquía. Quiero estar leyendo el verso 22. Dice así, que dice del capítulo 11, dice así, y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Muy bien. Así es que llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén. ¿Enviaron quién? A Bernabé. ¿Ok? ¿Sabe qué? Cuando uno sale como a servir en la obra misionera, estos son precisamente los requisitos. Llegó la noticia que entonces enviaron a Bernabé. Bernabé era uno de los mejores líderes que tenía la iglesia de Jerusalén y lo enviaron. Claro, él estaba yendo, él estaba visitando. Así es que la iglesia se reunió. ¿Con qué autoridad fue Bernabé a servir en la obra misionera a la iglesia de Antioquía, de la iglesia de Jerusalén? De la iglesia de Jerusalén fue que enviaron a Bernabé. Bernabé era un hombre de muy buenas cualidades, muy buenas características tenía. Quiero leer también el otro verso también del 23. Y cuando llegó y vio que la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito y con corazón permanecieran fieles en el Señor. Y era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe y de una gran multitud, y fue agradado al Señor. Vemos estas cualidades de este hombre Bernabé,
que era un hombre bueno. ¿Qué cualidades era un hombre bueno? ¿Qué significa para nosotros un hombre bueno? ¿Qué puede significarse para nosotros un hombre bueno? Un hombre, precisamente, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Era un hombre que dice que era de fe también. Era un hombre bueno, era un hombre de buenas obras. Era un hombre, como dice uno, intachable. Un hombre realmente escogido. La iglesia debe escoger su líder para que vaya a la obra misionera. La iglesia nunca puede escoger lo más peor para mandar a la obra misionera, porque qué vergüenza, qué mal testimonio, sin mandar a una iglesia, a un hombre a servir a la obra misionera. Hay habido muchos casos, y no solo en Costa Rica, muchos casos que han mandado personas sin conocerlos bien a la obra misionera. Y han hecho muchas fechorías como hicimos nosotros los costarricenses. Muchas fechorías y han puesto el testimonio mal, por mal. Han dejado. Muchos misioneros han puesto la obra por mal. Y muchas obras no han podido tampoco superar porque no han escogido. La iglesia de Jerusalén fue una iglesia sabia porque escogió un buen hombre. Luego que fue creciendo el gran número, pero también otra gran función hizo Bernabé, que recibió una revelación que tenía que ir a Tarso. Y fue y trajo a Saulo de Tarso, que anteriormente había sido perseguidor de la iglesia, un hombre intelectual, un gran politólogo que podemos llamarlo así, y lo trajo a Saulo y estuvo todo un año reunidos en la iglesia de Antioquía. Más tarde oyeron una voz del cielo que dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que he encomendado. Así es que entonces de Jerusalén envían a Bernabé. Ahora Bernabé sigue trabajando en la obra misionera. Bernabé por segunda vez sale a Chipre, su primer viaje misionero con Saulo Tarso a Chipre, pero ya ellos dos como misioneros. Después de estar todo un año en la iglesia de Antioquía, todo un año congregados. Y precisamente Pablo era un hombre tenía mucha sabiduría, sabía mucho, pero él necesitaba conocer de Jesús. Saulo no conocía a Jesús. Él creía en Dios, pero en Jesús no. Y precisamente que así es la obra misionera. La obra misionera, una iglesia tiene que enviar misionero y escoger su misionero. Para ver una iglesia organizada, organiza esta iglesia y luego tienes que escoger misionero para enviar. El trabajo de la palabra de Dios, la obra de Dios, tiene que ser a través del trabajo misionero que la iglesia autorice. Pero, ¿cuántas agrupaciones hay en el mundo entero? Yo no tengo el relato. ¿Cuántas agrupaciones hay en el mundo entero? No sé cuántos. Pero precisamente la mayoría de las agrupaciones que existen religiosamente, puedo hablar así claramente, no han venido con una autoridad correcta. La autoridad correcta es que una iglesia envíe misioneros, pero no que un hombre diga: yo me hago mi iglesia a mi propio gusto, yo me hago mi iglesia a mi propio gusto, yo pongo un abogado, yo pongo un nombre y yo voy a hacer mi iglesia a mi propio gusto, sin ninguna membresía, sin ver si obediente, sujeto a ninguna iglesia. Eso quiere decir, hermano, no es una autoridad correcta. Muchos hermanos pueden predicar muy lindo, yo no digo lo contrario. Y muchos pueden recibir a Cristo, yo no digo lo contrario, pero no han nacido de una autoridad correcta. La autoridad correcta es que una iglesia pare otra iglesia. Un miembro, una oveja, pare otra oveja. Pero una iglesia pare otra iglesia a través del trabajo misionero. Quizás este programa no es diseñado para criticar a nadie. Este programa, mientras tanto yo esté a cargo de este programa por las redes sociales que ustedes me escuchan hoy por los teléfonos, no es para mencionar nombre, no es para criticar a nadie, pero también no podemos salirnos de lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que siempre ser celosos con lo que enseña la palabra de Dios. Que Dios me les bendiga.
Sergio, una pregunta, ¿cómo eran